Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega vamos a abordar todos los retos y desafíos que el avance de las nuevas tecnologías le presenta al mundo del derecho. Nos acompaña Carolina Blanco H., experta en el tema. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente está de gala. A Lorenzo siempre, que ha sido un crítico de este programa, pero un crítico de manera favorable. Dice que es un programa un tanto machista, que nosotros lo que traemos abogados, lo que traemos juristas, pero que no traemos mujeres abogadas. Hoy principalmente tenemos el lujo de contar con una joven abogada dominicana, muy actualizada, muy preparada, con maestría, porque generalmente, principalmente, traes abogado con larga trayectoria, con gran experiencia en su ejercicio profesional, su ejercicio académico, y también vamos a decir que en términos de abogado de la más larga trayectoria del país, pero hemos querido también darle oportunidades a los abogados jóvenes, y hemos traído unos cuantos jóvenes, y gracias al día de hoy, Carolina Blanco H., licenciada Carolina Blanco H., nos dio la oportunidad de traerla, una brillantísima profesional del derecho dominicano, que a pesar de su juventud ya tiene varias maestrías en universidades de las más prestigiosas del mundo. De manera que esta nueva pléyade de profesionales del derecho que está surgiendo en República Dominicana, que déjeme decirle, no llegan a los 30 años de edad, pero que están profundamente actualizados con lo que ha sido la evolución, que ha tomado el derecho como ciencia social, y que indudablemente en esa evolución del derecho ha incidido de manera determinante la gran revolución tecnológica que en los últimos años ha experimentado el mundo de manera global. Y eso obviamente trae consigo enormes cambios que sobrepasan la capacidad de regulación de las normas, la capacidad que tiene el legislador y el Estado para regular toda esa dinámica de cambio que se produce, no solo en República Dominicana, sino a nivel global. Precisamente hemos querido traer a Carolina, porque Carolina se ha especializado en un campo novedosísimo. Y yo diría que en República Dominicana más que novedoso, que es el campo que tiene que ver con la regulación de las redes sociales, que todo el mundo sabía lo que es el Facebook, lo que es el Twitter, lo que es el Instagram, en fin, toda esa inmensidad de variedad de interrelacionamiento que tenemos hoy día los seres humanos, y que es a escala global. Yo puedo tener un Twitter, y tengo amigos
que están en China, que están en Japón, que están en Europa, que están en el Caribe, que están en África y nos comunicamos de maneras instantáneas. Entonces todo esto obviamente desborda la capacidad normativa y en el caso específico de República Dominicana con mucho más razón. Porque, por ejemplo, si nos vamos a lo que es el ciberdelito, República Dominicana contamos con una normativa que data del año 2007. Pudiera considerarse que es hasta moderna, porque apenas tiene 8 años. Claro. Si la comparamos con nuestros códigos civiles, penales, el procesal civil. El procesal penal no es tan viejo, pero apenas tiene 8 años, pero ya, lamentablemente, esa regulación normativa que regula todo lo que tiene que ver con ciberdelito, cibercrimen, ya resulta obsoleta al día de hoy. Y de todo eso vamos a tratar con la licenciada Carolina Blanco H. Bien, Carolina, verdad que para nosotros es un honor tenerte aquí principalmente y precisamente queremos que nos diga dónde tú te especializaste, qué tipo de estudio tú realizaste desde el punto de vista del derecho. Sabemos que tú estudiaste fuera, en Inglaterra, en qué universidad y más o menos cuál es el enfoque que desde las aulas tú recibiste en términos de lo que tiene que ver con todas estas novedades de que hemos hablado. Bien, cómo no. Principalmente darle las gracias por esa introducción que me dio de tan alta distinción, agradecerle y decirle que el honor es mío de estar aquí presente con todos ustedes. La preparación que obtuve fuera del país fue en la Universidad de Bristol, West of England, Bristol, donde estudié Derecho Comercial, un enfoque en ciberdelitos, más en el e-commerce, online frauds, que se llama fraudes cibernéticos en la economía cibernética. Luego me hice una maestría en la Universidad de Oxford. Ahí ellos le llaman el Magister Juris, que uno se enfoca su propia maestría. Y estudié propiedad intelectual internacional, también enfocada con los delitos cibernéticos, derecho internacional privado, conflicto de leyes y derecho económico internacional, que todo se relaciona en el Internet y en la nueva globalización, pues todo se mezcla y se une. Esa fue la preparación que obtuve fuera. Y bien, usted tomó en cuenta que las regulaciones que tenemos del Internet hoy día a nivel nacional es un gran avance, pero ciertamente las tecnologías van a un paso que los legisladores no pueden prever todas las cosas que están pasando en el Internet. Y a nivel internacional, de hecho, es una gran preocupación. Acabo de regresar de París, de la UNESCO, donde se discutía el estudio del Internet, que le llaman Net Study. Y ese estudio abarca grandes temáticas como es el derecho a la privacidad, el derecho al honor, la libre expresión, la ética, el acceso. Entonces son muchas aristas que hay que tocar y se ve como cierta reticencia o cierta, no sé, negatividad de algunos sectores de que el Internet sea de hecho regulado. O sea que no sé cómo vamos a lograrlo desde una perspectiva que podamos tocar todas estas aristas sin tener que perjudicar bien lo que el Internet tiene, que es el libre acceso a la información, la libre expresión y el acceso bien a estas informaciones, o sea, la censura que estos sectores quieren más o menos imponer. Entonces esa es la discusión a nivel internacional. Libre expresión, crímenes de odio, ¿qué debemos hacer? Eso es más o menos lo que se está discutiendo. Una cuestión que de alguna manera estuvimos conversando muy ligeramente antes de la entrevista tiene que ver con el enfoque que se da en derecho inglés a esta cuestión y cómo evoluciona la norma en el derecho inglés, que es una especie de judge-made law, sí, digamos, exacto, frente a los sistemas continentales en donde se requiere siempre la intervención del legislador. ¿Cómo incide esta diferente concepción entre nuestro sistema, que tiene sus raíces, digamos, en el derecho continental, cómo se refleja en la necesidad de regulación que existe en estas áreas tan particulares, sobre todo en República Dominicana, en donde no sé cuál sería tu enjuiciamiento de la cuestión,
pero tenemos una ley que es relativamente nueva y sin embargo no sabemos hasta qué punto se adapta a las últimas cuestiones, a las últimas discusiones que tú has traído a colación aquí hoy. Efectivamente, el derecho del common law tiene esa capacidad de ser vivo porque se reinventa cada vez que el juez tiene un caso y evalúa las situaciones caso por caso. Entonces, las aplicaciones de esos casos, si bien es cierto, son vinculantes a los demás, le permite tener algo que se llama obiter dictum. Significa que es la opinión disidente, bien puede ser en ese caso, pero que pueda influenciar a las nuevas leyes o nuevos casos que emerjan. Entonces, cada juez tiene su opinión y bien el ratio, que se llama la decisión del caso, es la decisión del caso en ese caso específico, pero el obiter influencia la opinión de los otros. Entonces ese obiter se va quedando en el tiempo y puede que venga un caso similar, pero el obiter tiene más peso algunas veces que el ratio del otro caso. No sé si me doy a entender que el principio. Sí, perfecto. Entonces esa ventaja de que se observan todos los puntos, se tiene quizás una decisión diaria, no es lo mismo que tener un código escrito que tiene que ser aprobado por la Asamblea Constitutiva del país, los legisladores, y que bien es cierto, pueden pasar años hasta que venga una modificación. Entonces eso es la diferencia entre el derecho civil y el derecho del common law. Carolina, evidentemente que el derecho internacional jugaría pues un papel muy importante tratándose de el tema de las tecnologías que tiene una incidencia global, ¿no? El tema de la globalización, que precisamente en el tema, en el ámbito jurídico, pues también tiene muchísima importancia. De ahí que el papel entonces de los tratados internacionales, de las normativas internacionales, pues sobre todo sirva para armonizar lo que son los diferentes ordenamientos en una determinada pues, región, sea en Iberoamérica, en la Unión Europea, sobre todo por el tema de las normativas de la Comunidad Europea. Pero ¿cómo ves tú a República Dominicana en ese aspecto, en términos de lo que son la aprobación de normas internacionales que puedan de alguna manera asegurar que la República Dominicana, en términos normativos, pues se está incorporando adecuadamente a ese espectro de normativas que de alguna forma, pues, como dije, armonizan un poco todo sobre esto? Claro, un gran avance que debo destacar es que la República Dominicana recientemente acaban de aprobar la ley 544-14, que es la ley de Derecho Internacional Privado. Claro, exacto. Esa ley es importantísima para los actos en el Internet, porque de hecho la ley de Derecho Internacional Privado es la única que nos ayuda a resolver un poco este desastre que hay de jurisdicciones en el Internet. Entonces, la República Dominicana siempre ha estado a la vanguardia, o intentamos estar a la vanguardia. Lo que pasa es que el problema del Internet es un problema internacional. Es una problemática que nadie ha podido tener una solución porque no hay una ley global del Internet. Correcto. Entonces, bien es cierto que la República Dominicana es signataria del Convenio de Budapest del 2001, es la única convención de cibercrímenes que existe hasta el momento. Hasta ahora nadie ha querido regular el Internet, porque es un espacio, como les decía, donde hay muchos intereses encontrados. Tenemos a Google, que apoya el derecho de la libre expresión, porque es una plataforma que se nutre de todas las informaciones. Pero también tenemos a una Unión Europea que vela por los derechos de la privacidad de las personas. De hecho, acaban de aprobar lo que se llama el derecho a be forgotten, lo que es el derecho a ser olvidado, con el caso de España, de Coste Google. Es un caso que es un señor que de hecho tuvo un percance económico, pero logró pagar esa deuda, pero sin embargo la noticia seguía saliendo y él se sentía que le violaba su privacidad. Claro. De hecho, ese caso fue tan importante que logró que la Unión Europea regulara al derecho de ser olvidado, el derecho al olvido. Y de hecho ahora Google a nivel de la Unión Europea tiene más de 30 millones de aplicaciones para esas informaciones. El derecho al olvido básicamente lo que regula es aquella información verídica que fue real, suya, de un acto quizá de algún crimen que usted haya cometido en años atrás, pero si usted vive una vida
digna de respeto y esa información puede afectarle en un futuro en su profesión, usted tiene el derecho entonces a aplicar a que eso se olvide. No es que se retire del Internet, es que simplemente las redes sociales o vamos a decirlo así, los proveedores de información, que es lo que sería Google, no tengan que sacar eso a colación. De hecho, a veces bueno, en el caso de, sobre todo, de que personas que ya cumplieron, por ejemplo, una condena y ya por ende no tienen que seguir. Pero a veces Google sirve hasta como una plataforma de búsqueda de información, sobre todo de los empleadores que buscan la información y bueno, en Google aparece todo, cualquier cosa que se haya, por ejemplo, filtrado en la prensa que tienen las páginas web, pues entonces sale todo ahí. Sí. O sea que ciertamente pues habría un interés. Yo creo que ese caso llegó, no sé si llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o fue a nivel de Tribunal Constitucional. Exacto. Tribunal Constitucional. Pero de hecho eso es uno de los alegatos que usan. Si por ejemplo un empleador tiene derecho a saber qué tipo de empleado va a contratar, o bien una persona que tenga que hacer un préstamo, también tiene derecho a saber a quién le está haciendo ese préstamo. Esos son algunos de los alegatos que utilizan. Claro. Hasta ahora nada más tenemos Argentina, que lo implementó en el 2006, y la Unión Europea, que tiene bien este derecho a ser olvidado, pero está en discusión en Estados Unidos. Hay muchísimas cosas que ahora se están discutiendo también, la neutralidad del Internet a raíz de una regulación de la FCC, Federal Communications, ahora no me acuerdo las siglas, pero básicamente la regulación establece que ellos tienen que tener control sobre las personas que emiten comunicaciones, o sea, los servidores, proveedores de información. Entonces, en ese sentido, el net neutrality, que se viene diciendo la neutralidad del Internet, es a cómo se maneja la data que emerge del Internet. Normalmente, esos protocolos que tienen esos servidores hacen como si fuera una discriminación de la información y van perfilándolo, clasificándolas diferente. Entonces puede ser que yo busque una información en una plataforma y a mí mis informaciones sean diferentes a la suya, porque ya yo estoy clasificada básicamente en esos proveedores de información. Entonces eso es lo que se quiere evitar, esa discriminación de información, de cómo se maneja la data. Sí, y generalmente, ahora que entramos al tema de Google, no solamente Google a veces provee información que puede ser verídica. Lo que sucede es que la mayoría de la información que puede proveer Google también puede ser incorrecta, falsa. Puede ser falsa. Claro. Porque informaciones que salen en los periódicos, por ejemplo, de personas públicas, donde, por ejemplo, se le imputa determinados hechos, y salen en los periódicos y uno entra a Google y ahí efectivamente sale, pero puede ser que esa sea una información falsa. Claro. Y Google la está sirviendo. Y sobre todo porque ahora los medios de comunicación digitales que no tienen esa regulación, vamos a decir, tan efectiva que se tenía con la ley 6132, la ley que se pensó para la prensa escrita. Nunca en el 62 se iba a pensar este tema de un diario digital, medios de comunicación. Entonces no hay control para abrir un diario digital en la República Dominicana y esa información entonces se queda en la web. Efectivamente. Pero aparte de eso, los lectores intervienen y digamos que y se publican todo eso. Publican las opiniones de los lectores. Que generalmente en muchos casos son altamente ofensivas. Exacto. Ahí donde yo creo que la ley de alta tecnología de la República Dominicana, la 53-07, tiene una incidencia, porque si bien es cierto que la 6132, como usted ha mencionado, regula la prensa escrita, pero la difamación en la alta tecnología sí regula los medios electrónicos. Entonces, el problema ahí no es que se tipifique la difamación, el problema del Internet es la anonimidad, como se diga, ¿verdad? El que no sé si esa es la persona que dice ser, es el carácter de que no todo se le puede poner una cara o un nombre. Ese es el problema. ¿Quién es que hace el crimen? ¿Quién es en este caso la persona que está haciendo esa difamación? Es identificar a esa persona. Ahí es que está el problema. Y de hecho, eso se quiere proteger, de que el Internet tenga ese anonimato. A nivel internacional, lo dicen como que es el medio más seguro para los periodistas que corren riesgo de su vida en países donde hay, no sé, algún un régimen o se sienten cohibidos o no pueden expresar sus opiniones libremente.
Pero yo creo que en la situación de nuestro país no es el caso. Y de hecho, fuera de aquí, a nivel internacional, los proveedores de Internet y también de plataformas de información, como son estas redes sociales, sí se hacen civilmente solidarios en este sentido. Tienen el deber de quitar esa información que es difamatoria, de quitarla, eliminarla, para que no siga incidiendo en las opiniones de cada las personas y de todas las personas que tienen acceso a esta información. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que implementar en nuestro país, de que podamos hacer una aplicación que se demuestre que esa información es falsa y que entonces esas compañías proveedoras de Internet y también proveedoras de información, pues cumplan, ¿verdad?, y con quitar esa información que lo que está haciendo es daño al honor y a la Justamente imagen. ahí, Carolina, el caso del Twitter, por ejemplo, que se crean muchas cuentas que, que no se corresponden a la verdad. A veces les llaman, pues, son una especie Cuentas de falsas. Sí, son falsas. sátiras a veces de personajes de la vida pública. Sí. Y que, se utilizan para fines malsanos en muchos casos, sobre todo para dilucidar cosas que no tienen ningún asidero, y en definitiva para difamar o ejercer calumnia sobre algo. Esto de la identidad pudiera ser regulado de alguna forma, si existen ejemplos en el derecho comparado de la regulación en torno a la identidad de quien utiliza, por ejemplo, un Twitter, o si de alguna manera debe tener que dar algún registro de esa persona, aunque, por ejemplo, se guarde el anonimato para el público, pero quizás si las autoridades quieren hacer una investigación puedan saber finalmente, porque existe algún registro, quién es la persona titular de la cuenta. Efectivamente, de hecho eso se está debatiendo también. Siempre hay una huella digital, Claro. Direcciones IP, pero claro, uno puede tener algo que se llaman como un VPN que tapa ese IP, esa dirección que le pertenece a ese ordenador, a esa computadora, y hacer creer que usted está en otro país. Pero la idea no es esa, la idea es que si su información es difamatoria, Twitter debería quitarla inmediatamente, claro, si se prueba rápidamente, claro. Pero el tema es que Twitter es tan fácil, que se divulga tan rápido, que uno no sabe hasta dónde llega el daño de esa difamación a la imagen y al honor, ¿verdad?, de las personas. Entonces, es algo que es preocupante. De hecho, se está debatiendo incluso, y algo que tienen muchas opiniones encontradas, de que si 140 caracteres puede de hecho ser tipificarse para ser difamatorio, porque no es igual que la prensa escrita, claro, que contiene muchísimo más palabras, muchísimo más ejemplos, más información. Entonces, dicen que, se utilizan palabras cortas, claro, que bien no tienen un sentido, pero sí tienen un doble sentido. En inglés es muchísimo más fácil, o en español, o que, una Q, claro, significa el qué, entonces se habla como abreviado. Claro. Entonces se está discutiendo de si específicamente qué significa eso, o sea, cómo el lector puede interpretar si eso es una sátira, si es un chiste, si es una opinión. No hay muchas formas. Entonces, obviamente, cuando eso pasa, se complica. Pero cuando hay una dirección, normalmente Twitter hace una información difamatoria y pone un blog, ahí sí ya tenemos una dirección, tenemos algo más de donde podemos, más información, donde podemos obtener más información de la persona que infringen el delito. Sí. Y más aún, Carolina, cuando, por ejemplo, tú puedes utilizar tu Twitter desde un teléfono. O sea, que no necesariamente, claro, tiene que ser desde una computadora, un sitio IP que tú puedes ser localizado más fácilmente. Puede ser un teléfono que tú dé una identidad cualquiera, o que alguien te lo preste o lo que fuera, y tú abres tu cuenta de Twitter y por ahí comienza a difamar o atentar contra el honor y la dignidad de cualquier persona. Entonces, ¿cuál sería desde tu punto de vista la actitud que debiera tomar el Estado, tomando en cuenta que hay aspectos que pudieran obstaculizar cualquier medida legislativa y que se pudiera considerar contrario a lo que es la libertad de expresión y difusión del pensamiento? Si esto pudiera englobarse dentro de una modificación a la antigua ley 6132, o habría que fomentar una iniciativa legislativa que se especialice única y exclusivamente para tratar este tipo de
de acciones. Yo estoy de acuerdo con lo último que usted dijo. Nosotros deberíamos tener una legislación que sean un poquito más agresivas en el sentido de que obliguen un poco más a las personas que sí tienen el control, porque todas estas plataformas se encuentran en los Estados Unidos y de hecho los términos de servicio, Terms of Services o los agreements que ellos tienen, los acuerdos que usted firma cada vez que usted le da un clic, nos obligan a una ley aplicable de Estados Unidos, de California. Que nadie casi lee esas cosas. ¿Perdón? Que nadie casi lee esas cosas, ¿no? Nadie las lee. Es extremadamente complicado leerlas porque tienen unas palabras muy técnicas y una persona normal que utilice el servicio no tiene los conocimientos que tiene un abogado, no entiende a qué se está sometiendo y tampoco le interesa porque quiere estar en la plataforma. O sea que en ese sentido, nuestro país, de hecho, tuvimos un debate con la directora de Proconsumidor, doña Altagracia Paulino, donde ella decía que es cierto, todos los acuerdos que son de adhesión, los contratos de adhesión deben pasar por Proconsumidor. Y de hecho, desde la Fundación Global hicimos una reflexión de por qué estos acuerdos de estas plataformas no pasan a nivel local por instituciones como Proconsumidor que pueden abogar por el derecho de los dominicanos, porque a nivel nacional no se está haciendo nada, pero tampoco a nivel internacional. O sea, nadie internacionalmente está abogando por los usuarios. Estas compañías están haciendo y deshaciendo y tienen un poder impresionante, equiparable a cualquier gobierno, porque el poder que tienen las personas que manejan información y data saben todo lo suyo. O sea, saben hasta los sitios que usted visita, las compras que usted hace en internet, que ya ahí pueden perfilar y de hecho esa información se vende. La información se vende. Los perfiles, ¿no? Todo lo que usted busca en plataformas como Amazon le puede salir en Google, como le puede salir en Facebook. Cosas que yo busqué en Navidad me salieron en Facebook y yo no estaba en Facebook. Entonces, esas informaciones las están compartiendo, pero sin embargo, los gobiernos no comparten informaciones. Hay una convergencia entre la empresa privada que los gobiernos no tenemos. Y para contestar a su pregunta, de hecho, creo que sí, que nosotros debemos en la República Dominicana tener un poco más de flujo de información entre esos proveedores de Internet que sí saben las direcciones, que sí pueden tener más pistas contra las personas que están siendo los guardianes digitales aquí. Nosotros tenemos la oficina del DICAT, una oficina de crímenes de alta tecnología, que de hecho han hecho un gran esfuerzo, pero a nivel internacional, no solamente aquí, todos deben seguir estudiando, seguir practicando, porque lo que pasa es que los hackers son las personas que infringen. Claro. Se le llama hacker, ya el término incluso quedó viejo. Hay términos que llaman sombreros negros, sombreros blancos y sombreros grises, los negros llamándose los muy malos, los grises los que están en intermedio y los blancos los que son hackers buenos. Okay. Bueno, le hago esa salvedad para decirle que estas grandes compañías pues contratan a estas personas que tienen facilidades en el internet, claro, para que puedan tratar de controlar un poco lo que está pasando. Claro. O sea que... Carolina, vamos a hacer una breve pausa. Okay. Y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema que tú manejas magistralmente. Okay, gracias. Seguimos, amigos, Principalmente hoy con la grata presencia de la licenciada Carolina Blanco H., que como ustedes ven, a pesar de su juventud, es una especialista, vamos a decir, en ciberdelito, sí, o derecho, el nuevo derecho de la información. Sí. Nuevo derecho de la información, porque todo esto yo entiendo que tendrá que configurarse en derecho a la información, porque ahí está el ciberdelito, ahí está el derecho a la intimidad, crímenes de odio, difamación e injuria, toda una diversidad que la verdad que como decíamos en principio, todos estos fenómenos tecnológicos, toda esta revolución tecnológica ha reconfigurado el derecho de manera extraordinaria e impensable hace unos años. Básicamente cuando Pedro y yo, que somos los más adultos aquí, comenzamos a estudiar derecho, eso era impensable.
apenas estaba iniciando el Internet, Pedro. O todavía creo que Todavía ni siquiera el Internet, no existía el Internet, porque el Internet comienza... Estaba iniciando la informática. En mi época fue que empezó en mi época. El uso de la computadora. El uso de la computadora. Exacto, estaba la computadora. De manera que era impensable que esto se iba a desarrollar a la velocidad con que lo está haciendo en los últimos años. Obviamente, Carolina tiene el privilegio de formar parte de esa nueva generación de juristas que está en el estudio y que se seguirá desarrollando. Pero lo que hoy Carolina ha aprendido sobre este asunto de la tecnología y la aplicación del derecho, dentro de 10 años tendrá otra configuración, quizá marchará a más velocidad. Pero nosotros pertenecemos a la era análoga. Todavía nosotros somos análogos. Ahora tenemos la suerte, Lorenzo, de que Carolina es de la era digital y no puede explicar con la claridad con que ella lo está haciendo. Y por eso es importante que los amigos televidentes, principalmente, que están conformados por una gran diversidad de público, gente del pueblo, también muchos estudiantes de Derecho, abogados, y además este programa llega, aparte de que llega a todos los rincones del país, también internacionalmente. Una amplia audiencia en todos los Estados Unidos, todo Centroamérica y América del Sur y Europa, porque se transmite también por Telemicro Internacional. De manera que, ¿verdad? Pero mira, hay un aspecto, Carolina, que nosotros no podemos dejar de tratar, que tiene que ver precisamente con esos derechos que están consagrados en nuestra Constitución, constitucionalizado, como es el derecho a la intimidad, el derecho al honor y la persona, y que obviamente con estos fenómenos que se dan, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, siendo Procurador General de la República, de ver inmensidad de casos que tenían que ver, por ejemplo, con difamaciones que se sometían a través de Facebook. Y casos muy complejos que incluso degeneraban en delitos, en crímenes. En crímenes, porque a veces una persona difamada sentía que fulano lo difamó a través de Facebook, pues iba y se producía X situación que degeneraba generalmente en delito. ¿Cómo tú crees que, sobre todo, cómo proteger esta parte tan importante de la personalidad como es su honor, su intimidad y su persona, la persona en sí? Bien, el Estado vela por sus ciudadanos. Yo creo que a nivel internacional, esto debe resolverse a nivel internacional, porque personas jurídicas como Google, Facebook, Twitter, tienen incidencias, aunque sean actores no estatales, tienen incidencias en el mundo a través de cómo vivimos. O sea, todos estamos en las redes sociales, lo que decimos se publica en las redes sociales. Entonces, la tipificación de la difamación ahora es más fácil, porque de hecho lo que uno dice, el otro tiene que probarlo, ¿verdad? Pero si yo lo digo en Internet, ya eso es escrito. En Internet, la prensa escrita, bueno, pues tiene otra connotación, pero se llama en inglés slander o libelo. No sé si ustedes tienen el conocimiento, pero en el slander cuando uno hace un acto que no está escrito, pero libelo cuando está escrito. Entonces ya el Internet ya nos permite eso. Eso no está en discusión. El problema es la difamación y las jurisdicciones. O sea, yo cometo un hecho aquí en República Dominicana, pero tiene incidencia en España. Bien, usted acaba de decir, nos estamos viendo en todos los lugares en América Latina, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, ¿cómo demando yo? ¿Dónde voy? ¿Dónde se ha producido el daño? Entonces, son cosas que nosotros sí podemos hacer aquí a nivel local. Que se me olvidó decirte, perdón, Carolina, que nos vemos en YouTube. Ah, claro. También ese otro. Sí. Bueno, en YouTube hay temas que pudiéramos hablar también de propiedad intelectual, que es otro tema que me apasiona, pero ese es el problema. La ley aplicable, o sea, el derecho aplicable y el foro. ¿Dónde podemos conocer estos casos? Bien le decía que la Ley de Derecho Internacional Privado reciente que tenemos en la República Dominicana resuelve este problema, porque en realidad ante los jueces
le llegaba un caso y decía, pero yo no sé si yo de verdad puedo conocer ese caso en este foro, porque son cosas que no son contractuales. Digamos que no hay un derecho aplicable porque nunca se debatió el que tengamos un derecho. En el civil y comercial, supongamos que es un caso civil en este caso, o penal. Ahora con la Ley de Derecho Internacional Privado, pues nosotros tenemos que el derecho aplicable es el domicilio del demandado. Y eso nos resuelve de que podemos en República Dominicana, domicilio demandado, el tribunal tiene competencia para conocer ese caso. En propiedad intelectual, pues el domicilio donde esté registrado ese derecho. Ya también eso nos resuelve un gran problema, porque era cómo comenzamos en este caso. Entonces yo creo que la República Dominicana tiene un gran avance ahí. Luego es la ley de delitos de alta tecnología, la 5307. Dijimos que eso se tipifican los delitos que se hacen a través de medios de telecomunicaciones y como el Internet. Entonces ya con esa ley deberíamos tener otra, o bien modificar a esa, que nos permita que los proveedores de Internet locales y proveedores de servicios de información también locales, puedan llamarse periódicos digitales o plataformas de búsqueda digitales que sean de la República Dominicana, deban de remitir las informaciones que se les soliciten. También deberíamos abogar a nivel internacional de que haya un mejor flujo de informaciones. Como bien hablábamos, los delitos informáticos van a una velocidad que los legisladores no pueden prever, pero tampoco las policías, los cuerpos de velar por estas infracciones no tienen, no quiero decir la capacidad, porque es que no saben, todavía no se ha desarrollado esa capacidad. Son tecnologías que no se han desarrollado. Bueno, le pongo un ejemplo. Nosotros vamos en unos años a ponernos las tecnologías. Bueno, ya tenemos un reloj de Apple, pero esa tecnología puede ser hackeable. Yo utilizo el término hackeable porque no hay otra traducción. Sí, sí. Entonces, bueno, todo lo que tenga acceso al Internet puede ser violado, puede ser hackeado. Entonces, esas cosas que aún no tenemos ni idea de cómo van a incidir, bueno, de hecho, hasta un bypass electrónico se puede hackear. Eso se está debatiendo a nivel internacional. ¿Cómo yo puedo matar a una persona simplemente con el Internet? Entonces, son cosas que los estados deberían estar velando, todos los estados a nivel internacional, el flujo de información, cómo vamos a cooperar para que esto no siga pasando. Bueno, Obama pasó un decreto, una decisión ejecutoria, como le llaman ellos, que dice que todas las compañías, a raíz del caso que pasó con Sony, no sé si están familiarizados, Claro, bueno, el caso de Sony y la película famosa de Corea del Norte, pues vieron que Sony no notificó nada. Y de hecho tomó una decisión arbitraria de decir, bueno, pues ya no voy a publicar la película, porque se amenazó con hacer un acto terrorista en todos los cines. Entonces Sony se sintió, dijo, bueno, yo tengo una responsabilidad aquí, déjame no publicar la película. Bueno, de hecho que Obama dijo, ustedes debieron venir a donde nosotros primero, para nosotros ayudarlos a encontrar solución. Pero el problema con ese tipo de ley es que no obligan verbalmente, obligan a las compañías, pero no tienen sanciones si no lo hacen. Entonces, te motivan a que des la información, pero no te ponen una sanción. Entonces, las compañías no quieren divulgar que han sido hackeadas porque atenta con su reputación. Son compañías que viven de la tecnología, de que que tienen mucha seguridad, de que tienen sus datos muy seguros. Entonces, si sufren un tipo de crimen como el que sufrieron, entonces ya nadie cree en esas compañías. ¿Qué es lo que pasó con Apple también, con la nube de Apple? Me parece que pasó algo similar en días pasados. Lo de Apple, no tengo conocimiento de lo de Apple, porque Apple, si le llegara a pasar algo... Se filtró información de ahí, exacto, que después salió publicada en la eso sí, eso hubo un rumor, pero nada oficial. O sea que, porque Apple realmente es una compañía con muchísimas influencias y realmente tiene grandes protecciones, pero no todo en la vida es muy seguro a nivel internacional, a nivel digital. Hay otra cuestión que está vinculada a todo esto, de hoy para ahorita, para decirlo de alguna manera. Las obras artísticas dejaron de ser lo que eran antes. Antes usted iba y compraba un libro a una librería, o compraba un disco, un CD, o compraba música física. Se llevaba el cuerpo mecánico a su casa y luego simplemente lo ponía en un equipo. Pero ahora eso cambió. Sí. Ahora toda la música está, digamos, en la red.
Usted puede comprar música cuando tú quieres, ver una película, bajarla de la red, comprar un libro también de la misma manera, y esto ha aperturado también un mundo completamente distinto de cara a lo que es la protección, digamos, del derecho de autor, que es una cuestión también que entre nosotros es un derecho fundamental, el de la propiedad intelectual. ¿De qué manera se ha tratado de enfrentar este problema? ¿Cómo se puede lograr la protección que antes ofrecían las leyes nacionales para un mundo completamente distinto, un mundo que incluso afecta la misma rentabilidad del negocio y la misma productividad de los artistas de cara a lo que antes podían percibir como consecuencia de su labor? Eso cambió el modelo de negocio. Mire, eso es un tema que a mí realmente me apasiona y tuve la oportunidad de escribir un artículo para la revista Global. Yo decía que esa batalla está perdida. En realidad es difícil la protección digital del material de propiedad intelectual. Realmente Napster se llamaba la plataforma. Recuerdo, sí. Que desbarató el modelo de negocio de estas discografías y estas, ¿cómo le llaman? Bueno, las disqueras. Las disqueras, exactamente. Napster digitalizó la música, permitiéndote tener no solamente una canción de un CD, sino varias canciones de CDs diferentes. Antes, si ustedes se acuerdan, era simplemente un CD de un artista. Era muy difícil combinarlos. Entonces Napster te permitía bajar toda la música, descargarla en MP3, y ahí surgieron los famosos iPods, y entonces la gente se descargaba la música. Bueno, a raíz de eso, ¿qué hizo Apple? iTunes la tuvo que vender a $1, porque en realidad ya nadie quería comprar un CD a 13 y a 15 dólares por 10 canciones que quizá le gustaba una. Entonces ellos decidieron poner el valor a menor costo para poder venderlas y con eso pagar a los artistas. Pero la industria musical es muy compleja. En Estados Unidos tiene su régimen porque el derecho de propiedad intelectual es territorial. Depende del país donde se haya registrado, entonces cada país tiene sus normas. En el contexto digital, pues bueno, ahí vemos otra vez la ley de derecho internacional privado, hay que ver dónde se aplica y resolver esas incógnitas. Pero yo creo que nosotros debemos aliarnos un poco a lo que son estos canales de distribución. Netflix, por ejemplo, no sé si ustedes están familiarizados. Es una revolución porque Netflix permite que yo, pagando una mensualidad mínima, pueda tener acceso a miles de películas y no tener la necesidad de bajar una película de mala calidad, tener virus en mi computadora a raíz de dónde la bajo, de dónde la descargo. Claro. Y también me facilita, no tengo el tiempo, descargar una película quizá me tome a mí 1 hora, dependiendo de la banda que tenga, o mucha memoria. Yo Netflix la veo, la vi, la disfruté, veo otra. Entonces son plataformas que nos van ayudando. De hecho, la República Dominicana creo que tiene un proyecto para hacer eso también a nivel digital con las películas de la República Dominicana, películas con la ley de cine. Así que sería de gran ayuda. Nosotros calculamos, por ejemplo, ver una película en un cine promedio 200, 250 pesos, en cines locales aquí de la capital. Una película pirateada que te la venden puede ser 50 pesos y la ve toda la familia. Entonces es un problema social también. Y entonces, ¿qué pasa? Yo decía que en ese artículo, y de hecho mantengo mi opinión, nosotros debemos aliarnos con esas personas que venden películas. De hecho, son los piratas. Los piratas, sí, porque en realidad ellos son productos, y no lo estoy excusando, pero son productos de una realidad social. Pero yo pensaba que si nosotros, por ejemplo, le ponemos un precio a ellos, vendan mi película original, de buena calidad, porque eso también llega a influenciar a un menor precio. Claro, un menor precio. Competitivo. Sea más competitivo. Y también no me daña mi calidad de imagen, mi reputación, ¿verdad? Como director, como productor, pero también de imagen de marca país. Por las películas de la República Dominicana hay gente que está desesperada por verlas y la tiene que ver en YouTube con gente pasando por los cines, oscura, los diálogos no se entienden, no se percibe igual. Entonces el problema es la distribución, los canales de distribución. Y yo creo que ahí es donde nosotros debemos aliarnos un poco para poder ser más equitativos, no sé, más permisivos, no permisivos en el sentido del delito, sino permisivos en el sentido de acceso. Carolina, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a tratar un tema que tú tocaste de refilón, que tiene que ver con el control que tienen, por ejemplo, Estados Unidos, fundamentalmente de toda esta plataforma tecnológica. En breve volvemos.
Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Lorenzo tiene mucha razón. Yo creo que este programa se queda corto para tratar con Carolina esta diversidad de temas tan amplios. Y evidentemente que Carolina tendrá que volver principalmente. Bueno, y no solo volver, sino que la vamos a poner, porque aquí la vamos a adoptar como coproductora, porque hay que darle oportunidad a la juventud. Hay que darle oportunidad a la juventud. Gracias. Y hay una playa de jóvenes abogados en República Dominicana que evidentemente sintonizan con la nueva realidad, conocen los términos, son digitales. Ya los abogados que estamos entrando en edad somos análogos. Todavía Manuel no, Manuel se pudiera considerar digital por la juventud. Sí, está limítrofe. Entonces, decíamos, Carolina, pero fue de refilón en el segmento pasado, hablábamos sobre las plataformas, estas plataformas tecnológicas que son evidentemente las que controlan todo este andamiaje tecnológico y cibernético del ciberespacio, Google, Twitter, pero tienen una particularidad. Todas estas plataformas son estadounidenses, están controladas por los Estados Unidos. Sí. Esto obviamente le da un poder enorme, a pesar de que son privadas, son empresas, pero evidentemente que el Estado norteamericano tiene un poder de regulación enorme sobre ellas. Regula la misma, quiérase o no, e incluso fíjate que el Internet, el origen del Internet, viene de una agencia estatal, específicamente del Pentágono. Militar, sí. Militar. El DARPANET. El DARPANET, ahí es que surge el Internet. Ellos obviamente agarraron esos cerebros y esas cosas, pero fíjate el control. Estados Unidos, evidentemente, que al ser la primera potencia militar y económica todavía del mundo, a pesar de que en términos económicos China le está pisando los talones, quién sabe, y quién sabe si ya se le ha ido, porque incluso China es ahora mismo el principal acreedor económico de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos le debe todos los millones impensables que se puede cualquiera imaginar a China. Pero sin embargo, Estados Unidos, a pesar de tener esa debilidad en términos económicos, aunque últimamente se ha venido reposicionando la economía norteamericana, a tal punto que ya el dólar se le está acercando al euro, que es una de las monedas más fuertes. Pero lo que nosotros queremos que tú nos expliques, al estar todas estas plataformas tecnológicas controladas por Estados Unidos, ¿qué poder pudiera ejercer hegemónico en términos de la regularización que se le pueda dar a nivel global? ¿Qué poder puede ejercer Estados Unidos para que esa regularización no se pueda hacer efectiva en términos de ejercer cada país
un poder de control y sobre todo aplicar legislaciones locales tendentes a que no afecten los intereses, vamos a decir, nacionales de cada país. Joseph Nye hablaba de el soft power. Yo creo que ahora se habla también del smart power, el poder inteligente. Claro. Realmente Estados Unidos ha tenido una visión, y bien como usted establece, controla todas estas plataformas bajo sus regulaciones, y de hecho mencionábamos en el otro segmento que los términos de servicio de estas compañías tienen una ley aplicable, es la ley de Estados Unidos, específicamente California, donde se encuentra Silicon Valley, que es la región donde están todas las tecnologías, todas las compañías de software y tecnologías. Bueno, este control, se rumora que Facebook también fue una idea de la CIA. Eso se rumora y se sigue rumorando. De hecho, acabo de venir de la UNESCO, de la conferencia del Internet, y estaba un representante del Estado americano, estaba Google, estaba Disney. Eran compañías americanas que tienen incidencias en el mundo del Internet. ¿Y qué me parecía? Bueno, que su presencia ahí era un poco para salvaguardar los derechos que ellos entiendan pertinentes, los intereses. O sea que ellos están incidiendo en todas las discusiones a nivel internacional de manera de que están presentes, emiten sus opiniones y aunque Google se ha portado siempre, cuando hay un problema ellos contestan, claro, ellos quitan la información, ellos han sido colaboradores de todos los procesos. Hay un caso en Pakistán, que es el único caso que ellos abogan, que defienden el flujo de información. Es la película de La inocencia de los musulmanes, no sé si lo traduje bien, Innocence of Muslims, okay, una película de mucha controversia. Y Pakistán, a nivel de gobierno, bloqueó a YouTube. En Pakistán nadie tiene acceso a YouTube a menos que use los VPN que le mencioné y lo haga de manera ilícita. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos, y es lo de la posición de Google, porque lo dijo el representante, que ahora no recuerdo su nombre, pero sé quién es. Esta persona dice que para ellos es más fácil acceder a las peticiones de los gobiernos y de quitar todo tipo de información, pero que ellos se sienten responsables del flujo del Internet, de que esas informaciones existan, de que las personas tengan la libre expresión y de que no haya una censura por parte de los gobiernos. Ellos se sienten que esa es su responsabilidad social a nivel del mundo. Entonces, tienen un argumento y yo lo considero válido también. Claro, todo depende de la situación. Pero bien es cierto, Estados Unidos es el denominador común de todas estas compañías. Y la data se vende, es importante. Esa data se controla, esa data se clasifica, esa data se tiene almacenada en servidores en Estados Unidos. Y de hecho Google ahora tenía servidores porque Google tiene, Google España, Google, diferentes países. Y Google ha decidido mover sus servidores a países que sean más favorables a la libre expresión. Google Francia, por ejemplo, no sé si saben, pero Francia tiene lo que es la penalización de los crímenes de odio. Los crímenes de odio es el argumento en contra de la libre expresión. Entonces, a nivel internacional se usa el crimen de odio para decir, la libre expresión tampoco es tan buena en el sentido de que, mire, los crímenes de odio también tienen su incidencia y perjudican a la salud mental, física de las personas. Hay personas que hasta se suicidan por crímenes de odio. Entonces, es situaciones que tenemos que ver caso a caso. Pero si bien es cierto, Estados Unidos es muy favorable a la libre expresión. Y de hecho, en todos los foros internacionales donde se debaten futuras leyes de Internet, porque nada está concretizado, siempre aboga por la libre expresión y la despenalización del crimen de odio. Y lo que dicen de su defensa es que para combatir a los crímenes de odio se necesita más discurso. Más discurso. Carolina, no quería dejar pasar la oportunidad, por tu experiencia y tus conocimientos, el tema del comercio electrónico, el e-commerce, como se le llama. Uno ve ya tú hablaste del tema de la protección de datos y de cómo esos datos se venden incluso para el tema de los intereses de los consumidores. Cuando tú, por ejemplo, te metes en Amazon, tú vas, o en Google, por ejemplo, que tú estás buscando algo que te interese, pero ya esas empresas utilizan esa información
para hacer un perfil de ese consumidor, y entonces desde que el consumidor entra, ya inmediatamente hay recomendaciones incluso. Y también este tema de que por ejemplo, Amazon tiene un wishlist, que tú vas viendo lo que tú deseas, pero ya esa información es pública. Que está público por default. Exactamente. Usted tiene que ponerlo privado. Inclusive hay un asunto que te pone que si quieres que vaya al público o no, y bueno, me imagino que de ahí se toma mucha información. Pero, ¿cómo proteger al consumidor en este caso? Sobre todo viéndolo de la perspectiva del derecho comparado. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Europa? ¿Cómo esto está regulado? Y cuáles serían los retos que tendría entonces la República Dominicana en torno a eso. Bueno, en Estados Unidos y en Europa existe lo que es la Ley de Protección de Datos, pero es muy rigurosa, sobre todo en Europa, porque tienen la Convención Europea de Derechos Humanos, donde está el derecho de la privacidad y el derecho también a la intimidad, que son veladores y vigilantes, fieles vigilantes de ese derecho. Entonces, nosotros realmente no tenemos esa protección de ese organismo internacional bien organizado, porque realmente nos encontramos en el Caribe y regionalmente todavía no tenemos, aunque está la CELAC, pero todavía no se ha concretizado, vamos a decirlo así. Pero no tenemos quizá un organismo que abogue por la protección de esos derechos a nivel internacional. Y yo creo que eso es lo que nos falta, pero sí tenemos protecciones de datos. El problema está en cómo vamos... aplicarlo. Exacto, cómo aplicarlo. Y de hecho lo que pasa es que nosotros carecemos de vigilantes digitales. Y eso es lo que nos está pasando. Nadie sabe que la data suya se está moviendo. Exacto. Bueno, la verdad es que, es difícil, sí, como dice Lorenzo, una hora es insuficiente para seguir tratando con Carolina. Todos estos temas tan interesantes y sobre todo tan actuales, de tan principalísima actualidad. Nada, Carolina, te vamos a emplazar próximamente para que sigamos con los temas pendientes que no quedaron. Encantada. Y la verdad que fue un placer tanto para Manuel, Pedro, Ramón y un servidor tenerte aquí en Principalmente. Muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de volver aquí y estar con ustedes.